cortó, entonces me avisan para que puedan aprovechar. Bueno, entonces vamos a hablar sobre alteración en la motilidad intestinal, síndrome de intestino irritable y por último nos tocaría nada más que hepatitis viral y con eso en la siguiente clase hablaríamos de hepatitis viral y con eso terminaríamos la primera parte para el parcial, que sería entonces nuestra primera parcial. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Para iniciar entonces con alteración de la motilidad intestinal. Bueno, vamos a hablar entonces al problema que ocurre para que hace que el intestino se mueva, digámosle de una forma vulgar, de una manera más rápido o más lento, ¿verdad? A eso se refiere a las alteraciones de la motilidad intestinal. Ok. Entonces, el desplazamiento del contenido del tubo gastrointestinal está controlado por neuronas ubicadas en el plexo submucoso y mientérico del intestino. O sea, el intestino está prácticamente, tiene submuscular y de su propia musculatura lisa tiene también un plexo nervioso que puede ser autónomo, pero también puede estar influenciado por situaciones químicas y también por el sistema nervioso eh, general. Entonces, por eso la complejidad del tubo de la motilidad intestinal, que a veces se debe a situaciones locales y otras veces se debe a situaciones sistémicas y, por qué no, también por alteración del sistema nervioso en sus diferentes componentes. Entonces, los axones del cuerpo celular en el plexo mientérico inerva las capas de la muscular liso circular y longitudinal del intestino. Estas neuronas reciben impulso de receptores locales, o sea, localizados en la mucosa y la capa muscular del intestino. Para que puedan ver, la información llega ya desde la mucosa y también de la musculatura del intestino, así como impulsos extrínsecos provenientes de los sistemas nerviosos parasimpático y simpático. Esto es solo para ver entonces el sistema nervioso entérico y el contenido dentro del plexo, ¿verdad? Cómo está en la parte de la submucosa y en la parte sería en la parte de la submucosa y en la parte de la muscular. Entonces, que está distribuida para su función justamente. Entonces, como regla general, el sistema nervioso parasimpático tiende a incrementar la motilidad del intestino. Entonces, la motilidad del intestino está incrementada por el sistema parasimpático. Y la estimulación simpática tiende a disminuir la velocidad de contractilidad. Eh, para decirle así de una forma más, digámosle, simpática dentro de todo, ¿verdad? O graciosa, digámosle. Eh, para que ustedes se den cuenta, cuando uno tiene ganas de evacuar, tiene que relajarse. Normalmente en la situación de uno que está relajado, el parasimpático es el que actúa. Y en el momento donde uno está en alerta, está para luchar, entonces en el momento donde actúa el sistema simpático. Esta analogía que yo le hago es solo para que vayan entendiendo de a poco lo que está ocurriendo, si se activa el sistema simpático o si se activa el sistema parasimpático o si se inhibe el parasimpático o se inhibe el sistema simpático. Van a ir viendo eso, cómo va ocurriendo. Entonces, el colon cuenta con esfínteres en ambos extremos. El esfínter iliocecal, que es justamente cuando termina el ilio y comienza el colon, ¿verdad? Y esto separa al intestino grueso del delgado. Y después tenemos el esfínter anal, que
impide el desplazamiento de las heces hacia el exterior del organismo. Entonces, el colon actúa como un reservorio de la material fecal, pero ya vimos anteriormente cuando hablamos de absorción que no solo es un reservorio, se sigue absorbiendo agua, se sigue absorbiendo vitaminas y algunos electrolitos, por lo tanto, el colon tiene una función más que solo reservorio, solo que también es importante esa función de reservorio que tiene. Por lo regular, cada día se absorben en el colon alrededor de 400 ml de agua, 55.000 equivalentes de sodio, 30.000 equivalentes de cloruro y 15.000 equivalentes de bicarbonato. Al mismo tiempo, cerca de 5.000 equivalentes de potasio se secreta hacia el lumen del colon. Entonces, el adulto promedio que ingiere una dieta común típica evacúa alrededor de 100 a 200 gramos de heces cada día. Ese es en promedio. Obviamente que algunos tienen un ritmo diferente, ¿verdad? Que entonces siempre hay que conocer el ritmo de cada persona de forma general y también después de forma individual. Entonces, vamos a hablar de una de las alteraciones que es la diarrea. Entonces, ¿a qué definimos al término de diarrea? De manera usual, la diarrea se define como la eliminación con frecuencia excesiva de las heces reblandecidas o no formadas. ¿Qué quiere decir? Que no está prácticamente consolidada. Normalmente a eso se dice, pero la diarrea es mucho más que eso. La referencia de diarrea es común y puede relacionar con distintos factores patológicos y no patológicos. Entonces, la diarrea con inicio agudo y persiste menos de 2 semanas a menudo se debe a agentes infecciosos. Entonces, acá tenemos un concepto. Diarrea, ¿verdad? Eliminación con frecuencia excesiva de las heces reblandecidas o no formadas, y ahora le agregamos el término de agudo o crónico. Ya hablamos de diarrea aguda cuando dura hasta 15 días o 2 semanas. Y normalmente este tipo de diarrea se debe a situaciones infecciosas, que es diferente a una diarrea crónica que tiene un abanico de posibilidades como causa. Con base en las características de las heces diarreicas, la diarrea aguda suele dividirse en diarrea no inflamatoria, que es aquella diarrea de gran volumen, y la diarrea inflamatoria, que es aquella diarrea donde el volumen es bajo. Los microorganismos entéricos generan diarrea por varios mecanismos. Cuando hablamos de microorganismos entéricos, hablamos de microorganismos que se encuentran dentro del intestino o que afectan al intestino. Entonces, tiene varios mecanismos. No es invasivo y no causa inflamación, pero secretan toxinas que estimulan la secreción del líquido. Sin embargo, existen otros que invaden y destruyen las células epiteliales del intestino, con lo que se altera el transporte de líquido de tal forma que la actividad secretora común, en tanto que la actividad de absorción se detiene. Entonces, tenemos dos formas que actúan los microorganismos produciendo o favoreciendo la diarrea, mediante un mecanismo no invasivo producido por toxina y un mecanismo invasivo con destrucción directa de las células epiteliales intestinales. Entonces, vamos a hablar de las diarreas no inflamatorias. Esta diarrea se asocia a heces acuosas y no sanguinolentas de gran volumen. Puede producir como que distiende el abdomen, ¿verdad? Entonces puede producir cólico periumbilical, o sea, un dolor abdominal alrededor del ombligo, una distensión abdominal, puede estar acompañado de náuseas y vómitos. Y se debe a bacterias productoras de toxinas. Por ejemplo,
el aureus, la Escherichia coli, Enterotoxigenia, el Cryptosporidium parvum, la Vibrio cholerae, u otros agentes, por ejemplo, virus, yardias, que alteran la absorción normal o el proceso del intestino delgado. Después tenemos la diarrea inflamatoria. Suele caracterizarse por la presencia de fiebre y diarrea sanguinolenta. Es a la que se le conoce comúnmente como disentería. Esto se debe a la invasión de las células intestinales. Los gérmenes más frecuentes asociados a este tipo de diarrea son la Shigella, la Salmonella, la Yersinia y el Campylobacter. O a las toxinas asociadas a las infecciones antes descritas por el Clostridium difficile o Escherichia coli. Bueno, después vamos a hablar de las diarreas crónicas. Dentro de las causas de diarreas crónicas son diferentes y hablamos de diarrea crónica cuando los síntomas persisten durante 4 semanas o más. La diarrea crónica con frecuencia se relacionan con condiciones que ya estuvimos hablando anteriormente, las enfermedades inflamatorias intestinales, el síndrome de intestino irritable, el síndrome de mala absorción, trastornos endocrinos como hipertiroidismo y neuropatía diabética autonómica, colitis por radiación, gérmenes oportunistas causadas por el VIH. Entonces, la gama de posibilidades ya no es solo infecciosa, sino pueden ser de diferentes mecanismos: inmunológico, infeccioso, inflamatorio, de todo tipo de mecanismos. Por eso es la importancia de poder distinguir si es una diarrea aguda, si es una diarrea crónica. ¿Cuál es más frecuente la diarrea aguda? ¿Cuál es frecuente la diarrea crónica? ¿Y cuáles son sus mecanismos? Ya que en el día de mañana, o digámosle en siguientes años, de acuerdo a esos mecanismos que ustedes vayan comprendiendo, van a darse cuenta que pueden utilizar ciertos fármacos o cierta terapéutica para poder ayudar y solucionar esta situación. Entonces, en la diarrea crónica, el mecanismo puede ser una diarrea osmótica. Existen varios mecanismos y uno de los mecanismos puede ser una diarrea osmótica. ¿Qué pasa? El agua es atraída hacia el interior del intestino por la naturaleza hiperosmolar del contenido, en una cantidad tal que el colon es incapaz de reabsorber el exceso de líquido. Tiene lugar cuando no se absorben partículas con actividades osmóticas. Por ejemplo, en personas con insuficiencia de lactasa, ¿verdad?, no tiene esa enzima para poder destruir ese carbohidrato. Entonces el carbohidrato se acumula en el intestino. Entonces, en vez de que el líquido pase al sistema circulatorio, del sistema circulatorio pasa al intestino. Y entonces se acumula líquido con solutos, y cuando llega al colon no puede ser absorbido todo ese líquido. Entonces produce una diarrea abundante y a la cual se le conoce como diarrea osmótica. La lactosa de la leche no puede degradarse y entonces tampoco puede absorberse. Ese es un ejemplo. Después tenemos la diarrea secretora. La diarrea secretora se presenta cuando se intensifican los procesos secretores del intestino. O sea, la diarrea secretora también tiene lugar cuando un exceso de ácidos biliares permanece en el contenido intestinal al tiempo que se ingresa al colon. Esta situación se observa con frecuencia en los procesos patológicos del ileón, puesto que las sales biliares se absorben en ese sitio. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que pasa? Se aumenta la capacidad secretora epitelial. El problema no es la absorción, sino que el mismo epitelio hace que se secrete muchos líquidos y entonces se acumula dentro del intestino, del lumen intestinal. Entonces, con respecto al diagnóstico y tratamiento, el diagnóstico de la diarrea se basa en la referencia de evacuaciones frecuentes, o sea, que la persona te dice que se va varias veces de cuerpo, y el antecedente de factores acompañantes como enfermedades concurrentes, consumo de medicamentos, exposición a patógenos intestinales y potenciales. O sea, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, diarrea del viajero. ¿Qué quiere decir? Una persona que viene con diarrea
uno le tiene que preguntar. Normalmente la persona viene y dice porque se va varias veces de cuerpo o de repente dice que las consistencias de sus heces cambiaron y son más líquidas. Entonces uno le cataloga como diarrea. Para poder hacer el diagnóstico hay que definir cuándo empezó. Si empezó menos de 15 días, hablamos de una diarrea aguda. Si empezó más y más de 4 semanas, entonces hablamos de una diarrea crónica. Y después se le pregunta si tiene alguna, si se tuvo exposición a alimentos contaminados o de repente comió fuera del hogar o no se higienizó bien. Todas esas situaciones para ver si es infeccioso. Descartando el cuadro infeccioso, preguntamos los antecedentes, si se conoce portador de ciertas patologías relacionadas y si no es aguda y es crónica y no encuentro la causa, entonces ahí se piden los estudios auxiliares de acuerdo a lo que uno piensa. Eso vamos a hablar más adelante. Bueno, con eso hablamos de lo que es la diarrea. Ahora vamos a estar hablando del otro, que es cuando hay dificultad para la evacuación. Entonces ahí hablamos del estreñimiento. El estreñimiento puede definirse como la evacuación infrecuente, incompleta o difícil de las heces. La dificultad en torno a esta definición deriva de las muchas variaciones de las funciones que resultan normales para las personas. Lo que estima normal en una persona, por ejemplo, es 2 a 3 evacuaciones por semana. Obviamente que hay gente que se va varias veces en el día o que se va, eso también depende mucho de cada persona, pero el promedio es que se da de 2 a 3 evacuaciones por semana. Puede considerarse evidencia de estreñimiento para otras, de repente que si se estaba yendo todo el día y de repente se va solo 2 a 3 por semana, eso ya puede ser considerado como estreñimiento si a esa persona le produce alguna dificultad. Entonces, el estreñimiento puede presentarse como un trastorno primario de la motilidad intestinal, como efectos colaterales de los medicamentos, como problema relacionado con otras condiciones patológicas o como un síntoma de lesión obstructiva en el tubo gastrointestinal. Acá podemos ver algunas causas frecuentes de estreñimiento. Por ejemplo, la incapacidad para responder a la urgencia para defecar, el volumen inadecuado de fibra en la dieta. Cuando hablamos de incapacidad para responder a la urgencia para defecar, por ejemplo, los oficinistas que de repente tienen mucha demanda de atención y no puede irse cuando tiene ganas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El intestino trata de adecuarse a eso y en esa adecuación hace que su ritmo cambie. Y de repente el estímulo que le viene al intestino en realidad es un estímulo que ya es insuficiente para producir una sensación de querer evacuar. Y eso entonces lleva a un estreñimiento posterior. El volumen inadecuado de fibras en la dieta, uno sabe que para poder tener esa sensación de evacuación, tienen que llenar, o sea, tienen que distender el intestino, entonces eso produce un estímulo para poder. Entonces, si consume menos fibra, también puede ser uno de los responsables. El consumo inadecuado de líquidos, o sea, si no se consume líquido abundante, entonces ¿qué pasa? Las heces comienzan a ser sólidas y a dificultar el paso a nivel del intestino. La debilidad de los músculos abdominales, ¿verdad? Personas que de repente encamada o con un trastorno neuromuscular o debilitante que no puede hacer esfuerzo, o sea, que hace esfuerzo pero el esfuerzo no es suficiente, entonces eso también puede llevar a un estreñimiento. La inactividad y el reposo en cama, o sea, uno que no produce, sino tiene actividad también hace que el intestino no se movilice adecuadamente. El embarazo por mismo compresión que ocurre por el producto del embarazo y también las hemorroides. Todas estas situaciones hay que valorar en una persona que consulta por estreñimiento y entonces de acuerdo a eso para poder facilitarle estas informaciones. Entonces, la fisiopatología del estreñimiento puede clasificarse en 3 categorías. Estreñimiento con tránsito normal, ¿qué quiere decir? Cuando uno tiene una evacuación, digámosle,
diaria normal, estreñimiento con tránsito lento, aquel que es más lento en cuanto a su, y trastorno de la evacuación defecatoria o rectal. Bueno, vamos a hablar una situación que hace que produce estreñimiento, a lo cual se le conoce como impactación fecal. La impactación fecal es muy frecuente en personas adultas mayores o en personas con ciertos trastornos crónicos. Raramente en personas jóvenes, pero también puede ocurrir por ciertas enfermedades. Entonces, la impactación fecal es la retención de heces induradas en el recto y el colon, lo que interfiere con la evacuación normal de estas. Si no se retira, puede inducir una obstrucción intestinal parcial o completa. Puede desarrollarse en cualquier grupo de edad, pero es más frecuente en adultos mayores incapacitados. Después tenemos la obstrucción intestinal que no se debe por la impactación fecal. La obstrucción intestinal designa una disfunción del movimiento del contenido intestinal en dirección distal. La causa puede clasificarse como mecánica o paralítica. O sea, uno puede tener una obstrucción intestinal por algo mecánico o una obstrucción intestinal porque no se moviliza el intestino. Entonces hablamos ahí paralítica. La estrangulación con necrosis del intestino puede presentarse y generar una perforación, evolucionar una peritonitis y una septicemia. La obstrucción mecánica puede derivar de distintas condiciones intrínsecas, como lo que estuvimos hablando, o extrínseca, por ejemplo, por alguna tumoración o algún proceso inflamatorio o alguna brida que obstruya. Eso limita la permeabilidad del lumen intestinal. Las etiologías postquirúrgicas, o sea, las causas postquirúrgicas, como la hernia externa, por ejemplo, inguinal, femoral o umbilical, y las adherencias postoperatorias son responsables del 75% de los cuadros de obstrucción intestinal. ¿Qué quiere decir? Ante una persona con obstrucción intestinal hay que pensar principalmente en estas causas porque son las causas que más vamos a encontrar. Si se descarta eso, hay que buscar otras causas que son menos frecuentes, como son las estenosis, los tumores, los cuerpos extraños, la intussusección y el vólvulo. La intussusección es cuando un intestino, desde la parte distal, proximal a la distal, es como si fuera que entra uno dentro del otro. A eso se le conoce como intussuscepción. Vamos a ver si tengo algunas imágenes para mostrarles más adelante. La obstrucción mecánica del intestino puede ser una obstrucción simple en que no existe alteración del flujo sanguíneo o una obstrucción estrangulada en la que existe compromiso del flujo sanguíneo y necrosis del tejido intestinal. Obviamente que en la que es estrangulada es de peor evolución porque compromete la circulación, por lo tanto compromete el órgano de una forma más aguda y por lo tanto con mayor probabilidad de complicaciones graves. Esta es lo que yo le estuve hablando de la intussusección. Es como que la parte proximal entra en la parte distal del intestino y a eso se le conoce como intussusección. Normalmente esto puede ocurrir por un proceso inflamatorio crónico que hace que las paredes de repente se debiliten o por aumento de la contracción intestinal con fuerza entra dentro de eso. Las hernias umbilicales que son externas, son compresiones externas, normalmente el intestino cuando está relajado la musculatura y está abierto el anillo inguinal puede ingresar en ese orificio y se estrangula cuando uno comienza a hacer fuerza o se llena demasiado o de repente ocurre un peritonitismo donde aumenta este diámetro y no puede reingresar. Normalmente cuando no puede reingresar se llama hernia atascada. Ese van a hablar más en cirugía más adelante. Lo mismo lo que ocurre en la hernia inguinal, ¿verdad? O sea, prácticamente lo que me muestra esto, que normalmente entra en un lugar donde no tiene que estar por alguna debilidad de la pared y después esto se puede comprimir ahí. También puede ser por adherencias, ¿verdad?
donde normalmente las personas que tienen antecedentes de cirugías abdominales, como se toca toda esa serosa, de repente puede haber algunas lesiones, micro lesiones que de repente produce fibrosis y entonces esa fibrosis unen un intestino con el otro y eso produce una obstrucción por adherencia. Se puede ver mucho en los pacientes que fueron operados por litiasis vesicular, partos y otros tipos de cirugía después de la cirugía abdominal. El vólvulo es cuando la porción del intestino se da vuelta uno por el otro, entonces produce estas alteraciones, ¿verdad? A esto se le conoce como vólvulo. Es una alteración grave que produce comprometimiento de la circulación intestinal. Por lo tanto, puede producir una necrosis de esta área con la consiguiente peritonitis y demás complicaciones. Serviço, prof. Adelante, adelante. Quando a pessoa precisa fazer a cirurgia de apêndice, para retirada da apêndice, tem alguma relação com a obstrução intestinal? La apendicitis, el tipo de obstrucción que puede ocurrir la apendicitis puede ser una obstrucción por un proceso, por sustancia externa, ¿verdad? O también puede ser por una inflamación, o sea, es una obstrucción a nivel del apéndice secal que lo que produce es entonces ese proceso inflamatorio general con dolor y toda la repercusión y como que ocurre un proceso inflamatorio, normalmente como hay material fecal, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos ahí? Tenemos Escherichia coli, tenemos otros germen. Cuando se inflama esa vesícula, ese apéndice, cuando se inflama, entonces después el otro proceso es producir material purulento. Entonces eso puede ir evolucionando a una gangrena, puede ir evolucionando a un absceso y a otras complicaciones como una peritonitis cuando se perfora. Perdón. Hay una situación que se llama plastrón apendicular, que es una complicación. El plastrón apendicular es el apéndice se inflama. Entonces, ¿qué pasa si el apéndice se inflama y revienta y pasa al abdomen en general? El proceso inflamatorio produce una peritonitis. Entonces, el organismo, en el afán de poder evitar eso, hace que todo el intestino se dé la vuelta alrededor de ese apéndice. Y a eso es lo que se le conoce plastrón apendicular, que es una complicación de la evolución de una apendicitis. Entonces, la apendicitis puede ocurrir porque se obstruyó la lumen apendicular por una sustancia externa, puede ser una semilla, puede ser incluso heces pequeña, o puede ser por un proceso inflamatorio diverso que cierre la luz y comience a generar una cascada inflamatoria local. Esa es una apendicitis. Por lo tanto, es normalmente una evolución de un proceso obstructivo, ¿verdad? A nivel intestinal. Así mismo como dijiste. No sé si respondí tu pregunta. Sí, prof. Muchas gracias. Gracias a vos por la pregunta. Entonces, la obstrucción paralítica o adinámica, en este caso no es una obstrucción por algo que ataje el contenido. Esto deriva de una disfunción neurógena o muscular de la peristalsis. Por lo general, el ilion paralítico se observa tras cirugía abdominales. Entonces, normalmente el paciente que es sometido a cirugía, normalmente es sometido a anestesia. Entonces, su intestino comienza a detenerse y tarda un tiempo para volver a tener sus movimientos, ¿verdad? O sea, algunas personas que se han operado saben de eso, ¿verdad? O que tuvieron algún familiar que uno espera, se queda internado hasta que tenga una buena, tenga flatos, puedan eliminar gases o de repente pueda desinfectar. Y ahí nos habla de que la persona puede irse a la casa, ¿verdad? Nos dice que está bien, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque puede ser que ocurra un ilio paralítico que puede ser secundaria al mismo procedimiento o puede ser que de repente esté asociado a un proceso infeccioso o inflamatorio o un proceso neurógeno. Pero también es acompañada a condiciones inflamatorias del abdomen, la isquemia intestinal, las fracturas pélvicas y las lesiones de la espalda. O sea, muchas situaciones pueden hacer que el intestino
deje de producir sus movimientos peristálticos, pero no se debe a una obstrucción. A eso se le conoce como obstrucción paralítica o adinámica. Se presenta en una fase temprana de la peritonitis, o sea, una persona puede tener una peritonitis por otras causas, no por una causa obstructiva, y al haber un proceso inflamatorio abdominal, el intestino deja de moverse. Por eso que cuando ustedes vayan a ver en la parte de semiología médica y semiología quirúrgica, se ausculta el abdomen y se auscultan los movimientos abdominales, ¿verdad? A los cuales se le conoce como ruido hidroaéreo. La ausencia de ruido hidroaéreo en la auscultación me habla de que el intestino está quieto y que probablemente puede ser que esté inflamado o algo está ocurriendo ahí de mal, no es algo normal. Entonces, se presenta en una fase temprana de la peritonitis y puede derivar de irritación química que genera la bilis, las toxinas bacterianas, los desequilibrios electrolíticos como la hipopotasemia. Miren, un desequilibrio hidroelectrolítico que no tiene que ver algo solo local, sino sistémico, puede llevar a eso. Una insuficiencia vascular. Los principales efectos de ambos tipos de obstrucción intestinal, la dinámica y la obstructiva, son la distensión abdominal y la pérdida de líquido y electrolito. Esas son principales complicaciones. Entonces, esa distensión abdominal se puede ver y aparte de eso puede estar acompañado de dolor, de náuseas y de vómito. Y la pérdida de líquidos y electrolitos que puede llevar a las complicaciones dependiendo de qué tipo de electrolito y la cantidad de líquido que haya. O sea, lleva a una deshidratación también. Las manifestaciones de la obstrucción intestinal dependen del grado de obstrucción y su duración. Cuando más obstruida, cuando más tiempo dura, entonces las manifestaciones son peores. Con la obstrucción aguda, el inicio suele ser súbito y radical, o sea, un dolor intenso que empieza de golpe. En condiciones crónicas, el inicio por lo general es más gradual. Al principio duele un poco y cada vez va aumentando el dolor. Los síntomas cardinales de la obstrucción intestinal son dolor, estreñimiento absoluto, distensión abdominal, signo de déficit en el volumen hídrico y vómito. Con la obstrucción mecánica, el dolor es intenso y de tipo cólico en contraste con el dolor continuo y el abdomen silencioso del hilo paralítico. O sea, ese desde el punto de vista semiológico, clínico, ¿verdad? Lo que me dice que aquel dolor que comienza a aumentar, después va pasando, después aumenta, eso es un dolor tipo cólico. Y eso es característico de una obstrucción. Sin embargo, aquel dolor que permanece constante y no calma y vuelve otra vez, eso normalmente está asociado al hilo adinámico, a la obstrucción adinámica. Entonces, el vómito y los trastornos hidroelectrolíticos se presentan en ambos tipos de obstrucción, ¿verdad? Entonces, acá me muestra en este caso sería una obstrucción en este lugar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay acumulación de gas y de líquido. Eso distiende y entonces produce isquemia que puede llevar a una necrosis justamente de las células musculares y de la mucosa y lleva a una distensión. El diagnóstico de obstrucción intestinal suele basarse en el interrogatorio clínico y la exploración física. Puede de repente ser ayudado por la radiografía simple de abdomen que puede utilizarse para determinar la presencia de una obstrucción y para diferenciar entre uno de tipo parcial y una completa mediante el análisis de los patrones de gases dentro del intestino. Esto no les muestro mucho porque prácticamente vamos a ir viendo o van a ir viendo en cursos más adelantados. El tratamiento depende de la causa y el tipo de obstrucción. Se recomienda la corrección de los desequilibrios del líquido y electrolito hasta alcanzar las concentraciones de base, así como las cuantificaciones del gasto utilizando una sonda de Foley. La mayoría de los casos de obstrucción adinámica responde a la descompresión del intestino mediante succión nasogástrica. Bueno, la peritonitis, ya estuvimos hablando un poco de peritonitis, pero ahora vamos a centrarnos más en un apartado específico. ¿Qué es la peritonitis? La peritonitis es una respuesta inflamatoria de la membrana serosa
que cubre la cavidad abdominal y los órganos viscerales. Entre estos están los intestinos, ¿verdad? Puede deberse a la inflamación bacteriana o a una irritación química. La mayoría de las veces las bacterias entéricas ingresan al peritoneo debido a la presencia de un defecto en la pared de alguno de los órganos abdominales. Entre las causas de la peritonitis se encuentran la úlcera péptica perforada, que era que ya vimos, la ruptura apendicular, que es lo que la compañera estuvo preguntando recientemente, la perforación ventricular, la gangrena intestinal, las enfermedades pélvicas inflamatorias y las gangrenas vesiculares. Una de las manifestaciones más importantes de la peritonitis es la translocación del fluido extracelular hacia la cavidad peritoneal por medio de exudado o de la formación de líquido seroso a partir del peritoneo inflamado y hacia el intestino como consecuencia de obstrucción intestinal. Las náuseas y el vómito incrementan en mayor medida la pérdida hídrica. Entonces, aparte de una retención de la absorción del líquido, que uno tenga náusea y vómito, eso empeora incluso. El inicio de la peritonitis puede ser agudo, como en el caso de la ruptura de un apéndice, o mostrar un inicio gradual, como en el caso de la enfermedad pélvica inflamatoria. Las medidas terapéuticas para la peritonitis se dirigen a prevenir la diseminación de la respuesta inflamatoria, a la corrección por vía intravenosa de los desequilibrios de líquido y electrolito que se presentan y a minimizar los efectos del íleo paralítico y la distensión abdominal. La reanimación por vía oral se evita debido a una considerable probabilidad de que se requiera una intervención quirúrgica. Bueno, no sé si hay alguna pregunta hasta esta parte. Professor, Sí, a maior causa do apendicite seria o acúmulo de matéria fecal? sí, así mismo. Sería una impactación por material fecal, ¿verdad? Que el material fecal es un producto de desecho de la alimentación, ¿verdad? Entonces, normalmente es lo que impacta en la luz. La luz está obstruida. Al obstruirse, ¿qué pasa? Trata de moverse con mayor fuerza y para poder hacer la peristalsis y quitar de ahí. Como no puede, se inflama. Después de la inflamación, esa inflamación favorece a que los gérmenes locales producen una infección y ese proceso inflamatorio puede transformarse en un cuadro infeccioso incluso. Y de ahí vienen todas las demás complicaciones. Entendi, graças. Gracias a vos por la pregunta. Bueno, les voy a alzar mientras, si no hay preguntas. No sé si acá veo que algunos están medios perdidos en el link. No sé si yo entré en el link correcto. Normalmente cuando yo entro, si alguien entra antes, a veces me lleva directamente donde entraron. Entonces, a veces puede ser que entren mal. Voy a mirar un poco. ¿En cuál entré? En teoría entré en el 3 donde dice fisiopatología. Viernes de 10 a 10 a mí me figura. Entonces, voy a compartir un poco mi pantalla. Les muestro. Normalmente acá a mí me figura así, no sé si ustedes tienen la misma interfase, donde dice fisiopatología y que sucede viernes de 10 a 10, de acuerdo al horario, entonces yo voy entrando. A veces cuando el alumno ya entró en otra sala, al yo abrir y a presionar me lleva, cuando le doy presionar al de arriba, a veces me lleva en los otros horarios. Y ahí lo que suele ocurrir confusión, pero ahora creo que estamos bien en el correcto.
Bueno, voy a alzarle las clases entonces. Entonces tenemos un descanso de 5 minutos para continuar con la última clase del día. Pueden descansar 5 minutos mientras yo alzo las clases.
Buenas. Vamos a continuar entonces con la clase. Entonces voy a compartir mi pantalla y vamos a hablar de síndrome del intestino irritable. Y con eso finalizamos el día. Bueno, vamos a hablar del síndrome de intestino irritable. El síndrome de intestino irritable, o también llamado colon irritable, es un trastorno gastrointestinal que se caracteriza por una combinación variable de síntomas intestinales crónicos y recurrentes y la ausencia de anormalidades estructurales o bioquímicos que pueden explicarlo. ¿Qué quiere decir? En este caso no hay una obstrucción específica, no hay nada así que pueda demostrarse. Solo hay una alteración en la función intestinal. Entonces, hay evidencia que sugiere que el 10 al 20% de las personas en los países occidentales padecen esta enfermedad, aunque la mayoría de ellos no buscan atención médica. Predomina más en las mujeres, se asocia a la menarca y a periodos premenstruales. Entonces, normalmente produce dolor, a veces asociado a una ligera inflamación. Los síntomas suelen ser dolor abdominal persistente o recurrente, anomalías de la función intestinal y malestares diversos, flatulencia, distensión, náusea, anorexia, estreñimiento o diarrea y ansiedad y depresión. Con respecto a la fisiopatología, varios factores implicados en la patogénesis: motilidad anormal, hipersensibilidad visceral, inflamación de bajo grado, estrés. Factores genéticos podrán modular el procesamiento de señales centrales. La respuesta inmune a nivel local posiblemente que predispone a este síndrome. Entonces, tenemos al síndrome de intestino irritable que está asociado con diarrea. En este caso hay aumento de la propagación de contracciones de gran amplitud, hay aumento reflejo gastrocólico y hay una hipersensibilidad rectal. En el síndrome de intestino irritable con constipación hay estreñimiento secundario a una disminución de la contracción por segmentos no propulsivos de la contracción de gran amplitud o aumento de la sensibilidad rectal. La disfunción autonómica, una disfunción simpática adrenérgica asociada que puede dar diarrea, o una difusión vagal que puede dar estreñimiento. Una referencia del síndrome de intestino irritable es el dolor abdominal que se alivia con la defecación y se relaciona con un cambio en la consistencia o la frecuencia de la evacuación. El dolor abdominal suele ser intermitente, espasmódico y predomina en el abdomen inferior. En general no aparece durante la noche ni obstaculiza el sueño. Ese es un dato importante. Se cree que esta enfermedad se debe a la desregulación de las funciones motoras y sensitivas del intestino modulado por el sistema nervioso central. Las personas con síndrome de intestino irritable tienden a experimentar aumento de la motilidad y contracciones intestinales anómalas,
en respuesta al estrés psicofísico y fisiológico. El papel que juzga con los factores psicológicos en la enfermedad es incierto, si bien los cambios en actividad intestinal son respuestas normales al estrés. Esta respuesta parece ser exagerada en personas con síndrome de intestino irritable. Entonces, prácticamente, si se hace un estudio endoscópico, este sería un colon normal, una endoscopía, y así se vería un paciente con colon irritado, o sea, toda la mucosa inflamada. El diagnóstico se basa en base al síntoma continuo o recurrente con duración de por lo menos 12 semanas, que puede no ser consecutiva, o sea, que no es que tiene que ser las 12 semanas continuas, puede estar separada. Y con malestar abdominal o dolor en los 12 meses precedentes, con 2 de 3 de las siguientes características acompañantes: alivio con la defecación, inicio relacionado con una modificación en la frecuencia de la evacuación e inicio asociado a un cambio de la formación de las heces. Otros síntomas que respaldan el diagnóstico de síndrome intestinal irritable incluye una frecuencia anómala de evacuación, más de 3 veces por día o menos de 3 veces por semana. La forma anómala de las heces son grumosas y duras o blandas y acuosas. Pasaje anormal de las heces: hay estreñimiento, urgencia o sensación de evacuación incompleta. Pasaje de moco, meteorismo o sensación de distensión abdominal. El antecedente de intolerancia a la lactosa debe tomarse en consideración, ya que en algunas personas la intolerancia a este y a otro azúcar puede ser un factor precipitante. Entonces, herramientas visuales para ilustrar el paciente que se clasifica, se usa la clasificación de la forma de las heces. Se usa la escala de Bristol. Y entonces se le pregunta al paciente, ¿verdad? O de repente, si uno puede observar, entonces puede tener esta característica. El número 1 sería las heces duras separadas como nueces. Las 2 heces en forma de salchicha con grietas. Las 3 heces en forma de salchicha pero dura. Y la 4 heces en forma de salchicha lisa y suave. La 5 sería heces en piezas suaves con bordes definidos. Y la 6 heces en piezas suaves, bordes deshilachados. Y por último, las heces totalmente líquidas. Entonces, esas son las distintas características. El criterio de Roma 2 es el criterio que se suele usar para hacer el diagnóstico de una síndrome inflamatorio intestinal. Y es así: los siguientes síntomas deben ser continuo o recurrente por lo menos durante 3 meses en los 12 meses precedentes, 12 meses antes. Por lo menos 3 meses durante menos de un año. Dolor o malestar abdominal con 2 o 3 de las siguientes características: alivio con la defecación y o inicio asociado con un cambio en la frecuencia de las deposiciones y o inicio asociado con cambio en la forma de las heces. Los siguientes síntomas apoyan el diagnóstico: menos de 3 deposiciones por semana, estreñimiento, más de 3 deposiciones por día, diarrea. Heces duras como terrones, deposiciones blandas o acuosas, esfuerzo durante la defecación, urgencia para defecar, sensación de evacuación incompleta, deposiciones con moco y distensión abdominal. También hay otros criterios conocidos como criterios de Manning, ¿verdad? Donde habla, ¿verdad?, dolor abdominal que se alivia con la defecación, evacuación más frecuente al inicio del dolor, diarrea al inicio del dolor, distensión abdominal visible, moco en la evacuación y sensación de evacuación incompleta que ya se encuentra en los
los siguientes síntomas que apoya el diagnóstico en el criterio de Roma 2. El criterio de Roma 3 dice dolor abdominal o sensación no placentera en el abdomen que ocurre al menos 3 veces al mes en los 3 meses anteriores, acompañado de 2 o más de la siguiente. Mejoría del dolor con defecación. El inicio del dolor se relaciona con cambios en la frecuencia de la evacuación. El inicio del dolor se vincula con cambios en la consistencia de la evacuación y los síntomas deben empezar por lo menos 6 meses antes del diagnóstico. ¿Cuál es el que ustedes van a utilizar? Van a utilizar el criterio de Roma 2 y la clasificación del inicio, ¿verdad? Entonces, esta clasificación es la que van a usar. La clasificación general o sea, la definición general y la clasificación de Roma 2. Eso es lo que ustedes tienen que saber. Entonces, el tratamiento del síndrome intestino irritable se concentra en las técnicas para el control del estrés, en particular el que se relaciona con la insuficiencia de los síntomas. Es importante reconfortar al paciente psicológico. No existe indicación para una dieta específica, no obstante, suele recomendarse un consumo adecuado de fibras, evitar las sustancias lesivas mediante el seguimiento de dieta que eliminan los alimentos grasos y lo que generan gases. El alcohol y las bebidas que contengan cafeína pudiera ser una medida eficaz. Entonces, a todos los pacientes que tienen el síndrome intestino irritable se les recomienda una buena relación, tratamiento continuo y educación. O sea, hay que llevarse bien con los pacientes y indicarle un tratamiento continuo y educarle al paciente. A los que están catalogados como leve, lo que tienen que hacer es una modificación de la dieta y del estilo de vida, tratar de estresarse menos, tratar de hacer actividad física, buena alimentación. Los que ya tienen, los síntomas son moderados, a esto ya se le agrega fármacos sobre la motilidad y la sensibilidad del intestino y tratamiento psicológico. Los que son severos, hay que ver las metas realistas. Esto pueden requerir antidepresivos y tratamiento del dolor. Distintos medicamentos como el antiespasmódico y el anticolinérgico se han utilizado con éxito variable para el tratamiento del trastorno. A algunos le va bien y a otros no. El alocentrón, un antagonista del 5-HT3, fue el primer medicamento específico autorizado por la FDA para el tratamiento de la enfermedad por intestino irritable. Actúa al reducir la secreción intestinal, disminuir la actividad aferente del nervio visceral, con lo que decrece el dolor abdominal y al disminuir la motilidad intestinal. Prácticamente eso es todo. No sé si hay alguna pregunta referente al síndrome intestino irritable. Ok, si no hay preguntas, aguardo todavía mientras le alzo las clases. Voy a detener entonces la grabación si ya no tiene más preguntas para no acumularles. Gracias, profe. Gracias, Rosalía.